Los principios de la actuación. Para estar coherentes con este enunciado, habría que desglosar ese término de actuación y observarlo desde el sujeto que, digámoslo, realiza la actuación, que es el actor, para, digámoslo, ser coherentes con los principios, ¿cierto? En el uso que hace actualmente la crítica y la gente de teatro, digámoslo, eh, por ejemplo, los franceses, la denominación de actor parece muy negligente, muy a favor de la definición de comediante, de la noción de comediante. Esta, digámoslo, separación que hacen los especialistas hacia esa palabra, mientras que el gran público continúa hablando de los grandes actores y las bellas actrices, tendrá quizá una explicación, pues dejando a un lado, aparte de los cambios de la moda y la necesidad de distanciarse del mito y del monstruo sagrado, en una voluntad de insistir en un aspecto artesanal y global del oficio. Entonces sería como una primera instancia de empezar a encontrar una definición, como el uso que se hacen en ciertas culturas sobre ese sujeto, el actor. En la Francia del siglo XVII, el actor era tanto el personaje, el protagonista, como la persona que lo encarnaba. La palabra actor se nos presenta como vinculada a la acción. El actor es aquel que está vinculado a la acción más que a una caracterización. Y este concepto refuerza una una visión funcionalista, su función, ¿cierto? Que es la de realizar acciones. Y una visión sintáctica, que genera una sintaxis de la fábula, o sea, la historia, la diégesis y del encadenamiento de los sucesos. Entonces de aquí se puede colegir que el actor es una fuerza directriz y no una sustancia individual. En la teoría actancial del personaje, una teoría que fue inspirada por Vladimir Prop en 1965 y posteriormente desarrollada por Gray Maas en 1973, se define que el actor es el personaje individualizado y caracterizado por un conjunto de acciones concretas, mientras que el actante es una fuerza actuante que es colectiva y que no es antropomórfica. Entonces, aquí también empieza ya a complejizarse un poco esa definición de el actor. Y empezamos a indagar en esos principios de la actuación. Los principios de la actuación, o sea, innegablemente tienen que iniciarse con el actor. ¿Quién es el actor? ¿Qué es el actor? El actor permanecerá largo tiempo marcado por el oprobio del pueblo y del público. Dice Nicole en el Tratado de la Comedia en 1659 que el oficio del comediante es un empleo indigno de un cristiano, entendiendo comediante como actor, como al inicio se planteaba. Después de esta época oscura, el actor adquirió cierto estatuto social, frecuentemente prestigioso cuando llegaba a ser famoso,
pero su papel estético es muy variable e incierto. Eh, Al reinado de los grandes intérpretes del teatro de primer actor le sucede, le da continuidad a partir de fines del siglo XIX la era del teatro de director, del que Meyerhold, por ejemplo, nos ha dejado este testimonio entre muchos existentes. Dice Meyerhold que el director no se arredrará de entrar, no se aminorará, no se arrugará de entrar en conflicto con un actor durante un ensayo. Ya no es el actor divo que se hace lo que él diga. En el teatro de director, el director no se rebaja a generar un conflicto con un actor durante un ensayo. Y llega incluso a relaciones de hecho, de cuerpo a cuerpo, al encuentro de las fuerzas. Y su posición es sólida porque al contrario que el actor sabe o debe saber lo que el espectáculo deberá proporcionarle al público, está obsesionado por el conjunto, por lo que es más fuerte que el actor, que es el director. Porque piensa no solo en el actor, sino en el espectáculo como un conjunto, como una totalidad. Quizá en la actualidad, digámoslo, en una actualidad no tan actual, tan contemporánea, podríamos estar a hablar desde mitad del siglo XX en adelante. Se perfilaba un movimiento de resurgimiento del actor gracias a una concepción colectiva del espectáculo fabricado a partir de materiales extrateatrales, reportajes, noticias, collages de textos, improvisaciones, etcétera. Entonces, cansado de ser un amplificador al servicio de un director tan paternalista como tiránico, de un dramaturgista cargado de cuestiones ideológicas, el actor reivindica su parte de creatividad, de creador. Y aquí se puede poner, por ejemplo, la, el sistema de la creación colectiva, como las del Teatro del Sol o del Teatro Aquarium. La representación pierde su carácter fetichista de monumento y solo ofrece momentos de espectáculo, diversiones encadenadas. El antagonismo actor-director está quizá siendo superada dialécticamente por la aparición del animador, que es un encargado de coordinar social y estéticamente los momentos del espectáculo. Esto referenciado por J. Savary, por Mushkin, por Peter Brook. Ese otro sujeto que está en medio, en la mitad del actor y el espectador, que es el animador. Este movimiento descentraliza y socializa al máximo los poderes centrales o periféricos de los miembros del equipo de realización o de producción. Esto que acabo de compartir y que al inicio se plantea que ese uso que se hace actualmente por parte de la crítica y de la gente de teatro, sobre todo en el contexto francés, la denominación de actor, que no, no se separa del término comediante. Es porque la coexistencia de los dos sinónimos, actor y comediante, es intransferible al castellano si se mira desde el idioma francés. Por lo que hubo que reunir entonces en esta explicación ambos términos bajo dos palabras en el original francés, acteur y comédien. No obstante, no se ha querido eliminar esa problemática propia del ámbito cultural francés, a lo que se refiere Patrice Pavis,
de quien se referencia a este inicio de esta masterclass. Bueno, ahora enmarcándonos en lo que anteriormente es el tema del actor, quiero dar un salto conceptual, llamémoslo así, y centrarme en Stanislavski, Konstantin Stanislavski. Y la pregunta es, ¿por qué comenzar con Stanislavski? Porque él pasa a la historia del teatro y a la historia de la actuación por ser un gran actor, un gran director y sobre todo gracias a una serie de escritos con los que teorizó profundamente sobre la técnica del actor. Sin embargo, ninguna de estas dos cualidades son exclusivas del maestro ruso, ni la de ser un gran actor, ni la de ser un gran director. Por un lado, ha de quedar claro que prácticamente desde los orígenes de la historia del teatro, por muchos lados nos han llegado documentos, los encontramos, se nos atraviesan, están en las bibliotecas, que reflejan una preocupación, por un lado, ética y por otro lado, técnica sobre el arte del actor. Es así que productores, directores, actores, dramaturgos, críticos y filósofos han plasmado por escrito consejos para mejorar la capacidad interpretativa de los actores y también la problemática de índole moral y social que conlleva la práctica de un oficio, por otra parte, que no siempre ha sido aceptado por la mayoría de la sociedad. Y por otro lado, que ¿qué duda cabe de que siempre han existido y existen y existirán grandes actores y actrices antes y después de Stanislavski que debían su calidad a un talento innato y no al seguimiento consciente de una determinada técnica o tratado o metodología de actuación? Aún más, es posible que haya intérpretes excepcionales que no hayan oído nunca hablar de Stanislavski. Y sin embargo, en la historia del teatro y del arte del actor en particular, Stanislavski es un punto nodal, es un punto de convergencia, es un cruce de caminos, es clave. ¿Por qué? Principalmente porque él fue el primero en tratar de sistematizar el arte del actor. Esto es, en ordenar en un método estructurado los pasos que el actor debía seguir para ser competente en la práctica de su oficio. Hay que recordar que hasta finales del siglo XIX la preparación de todo actor venía dada generalmente por un aprendizaje directo de un maestro, muy al estilo del Renacimiento. Yo soy aprendiz de un maestro y al mismo tiempo me vuelvo maestro y tengo después un aprendiz, como una especie de legado. Frecuentemente un actor que es más experimentado que el aprendiz, ¿cierto? Que pertenecía a su círculo teatral cercano, de forma habitual, por lo general, vinculado a una compañía de teatro. Pero con Stanislavski esto cambia radicalmente, ya que él se erigió como un referente teórico y práctico accesible, un maestro, por decirlo así, a distancia, ahora que está tan de moda la distancia, de suficiente entidad, altura y prestigio como para orientar la formación de toda una generación futura de actores, de grupos y de escuelas de teatro y de actuación. Tal es así que, como veremos a lo largo de, digámoslo, esta conversación, la mayoría de los maestros que le sucedieron orientaron sus nuevas teorías bien para disentir o para corroborar sobre la base de sus investigaciones.
Por otro lado, de forma no tan evidente, pero no menos relevante, dado el marco conceptual, histórico, en el que se sitúa el presente, digámoslo, momento en el que estamos conversando, Stanislavski resulta fundamental porque refleja el paradigma de la gran parte de la renovación teatral posterior del siglo XX. La investigación exclusiva, concreta y objetiva del arte del actor fue el espacio desde el cual se reformuló la poética global del teatro y de la actuación, y también su sentido espiritual, social y político. Las enseñanzas de Konstantin Stanislavski y sus discípulos modificaron, además de mi vida, valga decirlo, modificaron todo el teatro del siglo XX, así como nuestro conocimiento de la conducta humana y de la física moderna todavía giran en torno a las revelaciones de Freud y Einstein. Nuestro conocimiento del oficio del actor aún tiene una gran deuda con los descubrimientos y los principios que él descubre desde hace más de un siglo. Ningún otro nombre, aparte del de Shakespeare, es pronunciado con tanta frecuencia por la gente del teatro. Sin embargo, el hombre y su obra constituyen el centro de una polémica anárquica y a menudo errónea de los problemas y la preparación del actor. Los textos de Stanislavski, como la Biblia, son citados para justificar cualquier posición. Stanislavski no era, como Diderot, un teórico puro del teatro. Toda su obra y sus ideas derivan de su conocimiento empírico y práctico del medio, o sea, de su experiencia personal. Los problemas que él advertía en la creación de una puesta en escena y en la actuación eran los mismos que sufrían él y sus actores. Entonces, para entenderlo y para comprenderlo, para apreciar sus respuestas perspicaces y a menudo ingeniosas al dilema central del arte del actor, es necesario conocer previamente el desarrollo personal y profesional de él, de Stanislavski, como persona. Ya en sus primeras experiencias como actor, Stanislavski adquirió conciencia de los problemas de la inspiración que muchos otros directores posteriormente habían observado en el trabajo de muchos grandes intérpretes. En su autobiografía, Stanislavski describe en detalle una de sus primeras experiencias. A los 14 años actuó en un teatro pequeño, construido por su padre en una finca campestre de su familia en un lugar llamado Lyubimovka. Él recuerda sus sensaciones al aguardar el momento antes de entrar en escena. Eso es muy importante en esos principios, en estos, digamos, los elementos principales de la actuación. Las sensaciones que suceden al actor cuando está esperando el momento antes de entrar en escena. Cuando por fin ese momento llegó, su corazón latía con mucha fuerza. Él dice que algo en su interior lo inspiró e impuso a su actuación un ritmo febril. Las palabras y los ademanes salían como a borbotones. Le faltaba el aliento, le resultaba difícil hablar y confundió ese nerviosismo y falta de control con una auténtica inspiración. Es decir,
confundir un nerviosismo y una falta de control con una auténtica inspiración. Otro de los problemas o principios que se pueden dar entre el problema de la actuación, en el problema de la actuación de Stanislavski. Con esta, digámoslo, primera experiencia, con esta sensación, Stanislavski estaba convencido de que había subyugado, de que había hipnotizado a los espectadores con su actuación. Pero al finalizar la obra, comprobó con sorpresa que los demás actores le daban la espalda, que su trabajo había sido un desastre, a pesar de esa satisfacción que él había sentido en escena. Stanislavski hace un análisis de eso que le sucedió y es un análisis extraordinariamente profundo. Él observó que ese estado mental del actor no siempre es fiel reflejo de lo que hace ni de la impresión que causa en el público. El estado mental del actor no siempre es un reflejo fiel de lo que hace ni de la impresión que causa en el público. Importantísimo. La conciencia de sí, la conciencia de sí mismo y la capacidad de apreciar la autenticidad de su expresión son cualidades esenciales del arte y del oficio del actor, quien debe ejercerlas en el momento mismo en que está creando y en que está actuando. Entonces, el momento de creación debe ser simultáneo con el momento de evaluación. Este es uno de los primeros principios de la actuación que Stanislavski, a través de esa experiencia, encuentra, descubre. El momento de creación debe ser simultáneo con el momento de evaluación. Este es uno de los problemas más difíciles de resolver para la actuación. Sin embargo, en los comienzos de su vida creativa, Stanislavski ya abordaba este aspecto fundamental del problema del actor. Fue un gran descubrimiento inicial. Este es como su llamado primer descubrimiento. Se subraya, digámoslo, es necesario subrayar esa palabra, descubrimiento, porque muchas ideas sobre el problema se basan en abstracciones y teorías, el problema de la actuación. Stanislavski derivaba, extraía sus ideas del análisis de sus experiencias. La teoría y la práctica eran inseparables. Otro de los grandes principios de la actuación. La teoría tiene que validarse en la práctica y la práctica valida la teoría. David Magarchak, autor de la que, en opinión de muchos pensadores del teatro importantes, dicen que él ha escrito la mejor biografía de Stanislavski que se haya escrito, que expresa su duda y al mismo tiempo expresa que Stanislavski hubiera sido capaz de derivar tantas lecciones de la primera interpretación de su vida en el teatro, de su casa de campo. Magarchak sugiere que es un resumen de las impresiones recogidas por él durante el primer periodo de trabajo, que fue un círculo de actores aficionados. Sin embargo, los apuntes tomados por Stanislavski en el momento muestran claramente que algo sucedió en ese momento, en esa ocasión específica. Y tal vez, cuando Stanislavski escribió Mi vida en el arte, posiblemente tenía una visión más clara de esa experiencia, gracias a los conocimientos adquiridos con posteridad. Pero lo sucedido esa noche fue de importancia fundamental
en la continuidad de sus investigaciones y sus búsquedas. Mientras él continuaba su carrera de actor y de director aficionado, al mismo tiempo iba evaluando constantemente el proceso creativo. Él empezó a exigirle a los actores que vivieran el personaje fuera de la escena, vivir el personaje fuera de la escena. Pero los resultados nunca fueron satisfactorios. Y él lo explica de esta manera. El método de vivir un papel en la vida exige improvisación constante, mientras que el problema técnico de memorizar un papel, ¿cierto?, hace que la actuación improvisada sea imposible. Este es un meollo que lo plantea la paradoja del comediante de Diderot. El método de vivir un papel en la vida exige improvisación constante, mientras que el problema técnico de memorizar el papel hace que la actuación improvisada sea imposible. Para Stanislavski esto generó un saber empírico. Él sabía de manera empírica que la tarea mecánica de recordar los textos, de recordar los diálogos, absorbía su energía durante la interpretación. Cada vez que escuchaba al apuntador, porque en esa época había apuntadores, el apuntador es una persona que no ve el público, pero que el actor escucha por un problema acústico y le va dando texto, como decimos nosotros en el argot, le va diciendo el texto. Cada vez que Stanislavski escuchaba al apuntador, su atención se concentraba en el diálogo, en lo que le estaba diciendo el apuntador, y por eso la emoción siempre estaba retrasada con respecto a las palabras. La conciencia de este conflicto fue el segundo gran descubrimiento, que podríamos asimilar como el segundo gran principio de la actuación de Stanislavski, pero que él jamás pudo resolverlo del todo. ¿Cuál es ese segundo principio? Que la atención, que cuando la atención se concentra en las palabras, en el diálogo, la emoción siempre estará retrasada con respecto a ese diálogo, a esas palabras. Y eso es un conflicto para el actor en la escena. Segundo principio, segundo descubrimiento. A los 25 años había ya Stanislavski creado la Sociedad de Arte y Literatura, donde produjo y protagonizó varias obras. En la temporada de 1895, asumió el gran proyecto de representar Otelo de Shakespeare. Stanislavski era un director minucioso, un director detallista en todas sus puestas en escena. Y en esta ocasión, él incluso hizo lo que hoy llamamos un trabajo de campo, un scouting, como se dice en el cine. Y viajó a Venecia para lograr la inspiración, para inspirarse, porque la situación dramática de Otelo sucede en Venecia. Otelo es el moro de Venecia, el negro de Venecia. Los ensayos le provocaron mucha angustia y un agotamiento físico muy grande. Entonces él, que actuaba Otelo, su interpretación a raíz de ese cansancio fue un total fracaso. Otra vez, David Magarczak sostiene que Stanislavski era incapaz de interpretar los grandes papeles trágicos, que Stanislavski carecía de las cualidades físicas y emocionales que requieren esos personajes. Los personajes trágicos requieren de una fisonomía, de una fisiología, de una corporalidad, de una, digámoslo, cualidades físicas y emocionales específicas. Entonces,
En esto hay una cita que hace Lee Strasberg. Lee Strasberg cuenta que él vio a Stanislavski personalmente en sus grandes interpretaciones en el año 1923 y 1924 en Estados Unidos. Y um, Strasberg cree poseer cierta capacidad, dice él, para evaluar el talento de un autor. Y él no coincidía con ese juicio de Magarchak. Aquí Stanislavski sugiere o sugería que su fracaso en ese papel de Otelo se debía a su incapacidad para descubrir la verdad del personaje. Descubrir la verdad del personaje. Otra vez en su libro Mi vida en el arte, él recuerda que el gran actor italiano Ernesto Rossi estuvo en una de las funciones de Otelo y al día siguiente lo invitó a visitarlo. Estaba convencido de que la detallada reconstrucción de Venecia lo distraía del verdadero contenido de la obra. Las personas que carecen de talento necesitan una cosa así, le dijo Rossi a Stanislavski, pero usted no, le remató. Stanislavski, en Mi vida en el arte, reproduce el resto de la conversación y lo reproduce así. Más o menos, Rossi le dice, Dios le dio todo lo que usted necesita para la escena, para hacer a Otelo, para todo el repertorio de Shakespeare. Todo está en sus manos, solo necesita su arte. Y Stanislavski le dijo, pero ¿cómo, señor Rossi? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién aprenderé ese arte? Pregunta Stanislavski. Y, y Rossi le responde, si no hay aquí un gran artista en quien usted confíe, solo puedo recomendarle un gran maestro, le dijo Rossi. Y Stanislavski le dijo, ¿y quién es ese gran actor? ¿Quién es? Usted mismo, usted mismo, concluyó Rossi, con un ademán italiano típico. Ese consejo a Stanislavski lo marcó para el resto de su vida. Entonces, en 1897, Stanislavski y Vladimir Nemirovich Danchenko fundan el Teatro de Arte de Moscú, con la intención de formar un teatro nuevo, libre de estereotipos y de convencionalismos teatrales. Durante los primeros años del Teatro de Arte de Moscú, Stanislavski se dedicó a la puesta en escena más que a los problemas del actor. Sin embargo, en la primera puesta de escena de su compañía, en la obra La Gaviota de Chekhov, él indagó en la lógica y la conducta de cada personaje y su relación sensorial con los objetos que lo rodeaban. La puesta obtuvo un éxito espectacular. Stanislavski había descubierto la lógica de la vivencia y del sentimiento interior que modera la conducta externa y de la cual deriva el drama auténtico. Podríamos decir que ese es un tercer principio. Hay una lógica en la vivencia y el sentimiento interior que modera o modela la conducta externa y de la cual deriva el drama auténtico. Sin embargo, Stanislavski no estaba totalmente satisfecho. Le resultaba difícil hallar el estilo justo para la puesta en escena de las obras de Máximo Gorki, sobre todo la obra Los bajos fondos, que más adelante sería digámoslo, una de las mejores realizaciones de la compañía. Él no estaba satisfecho con su papel que interpretaba. En el papel de Satín,
Él sentía que trataba de lograr efectos especiales para impresionar al público, en lugar de expresar las intenciones del autor. Él sentía que buscaba la novedad por la novedad misma. Le impresionaron las ideas de Meyerhold a Stanislavski, que Meyerhold era un joven actor que había renunciado a la compañía para dedicarse a la dirección teatral. Creía Meyerhold haber descubierto nuevos caminos y nuevos métodos, pero no podía aplicarlos por falta de actores de personalidad fuerte. Stanislavski le organizó un estudio que, en definitiva, fue un fracaso. Sin embargo, el intento de formar actores de manera sistemática significó el reconocimiento de que el elemento principal del teatro es el actor, que el teatro no existe sin el actor. Stanislavski comprendió entonces que se necesitaban actores nuevos, actores de nuevo tipo, con técnicas absolutamente nuevas. En cuanto a Stanislavski como actor, su alegría creativa en esa época empezaba a perderse, a disiparse. Mientras más repetía sus papeles, más se iba fosilizando. Entonces fue con este estado de ánimo que decidió viajar a Finlandia en el verano de 1906 para pasar unas vacaciones, un descanso. Durante las mañanas, Stanislavski se sentaba y contemplaba el mar desde un acantilado y pasaba revista, hacía un recorrido a su pasado artístico. Fue entonces cuando comprendió que la carga emocional que se ponía en un papel cuando lo creaba era muy distinta de la carga emocional que ponía en él cuando ya pasaba el tiempo. Repito, la carga emocional que se ponía en un papel cuando él lo creaba era muy distinta de esa carga emocional que él ponía en ese papel al pasar el tiempo. Para Stanislavski era muy importante el papel que él hacía del personaje que se llamaba Stockman en una obra titulada El enemigo del pueblo de Ibsen, con el que había obtenido mucho éxito en el año 1900. Al principio el papel le había resultado muy fácil, lo atraía su contenido político y social, también lo conmovía otra de las líneas de acción de la obra, la línea de el amor de Stockman por la verdad, una línea de acción de la obra. Lo conmovía sobre todo la soledad del personaje, que se crecía escena por escena. En la última escena, cuando Stanislavski, en el papel de Stockman, se encontraba solo en el escenario, una frase que él decía: el hombre que sabe estar solo es el más fuerte, parecía que surgiera espontáneamente de un impulso interior, independiente de la intención del actor. Se sentía más cómodo en el papel de Stockman que en cualquier otro papel de su repertorio. Se dejaba llevar por su intuición. Entonces, para él, para Stockman y para Stanislavski, Stockman no era un político o un orador de mítines ni un razonador, sino un hombre con ideales, un verdadero amigo de su patria y de su pueblo. A partir de esa intuición, había forjado la imagen externa del personaje. Imagen externa del personaje.
Al principio le bastaba evocar las preocupaciones y los pensamientos del personaje para adquirir sus características físicas. Un cuerpo levemente encorvado, una miopía, una expresión elocuente de su ceguera ante los defectos humanos. Entonces adquiría automáticamente esos gestos como infantiles, un andar rápido y juvenil, los dedos índice y medio de la mano se extendían por su propia voluntad, como para introducir sus pensamientos, sentimientos y palabras en el espíritu del interlocutor. Stanislavski había adquirido estas características de manera inconsciente y sin esfuerzo, pero durante sus meditaciones en Finlandia, de una manera, digámoslo, brusca, encontró a ese Stockman que permanecía oculto en su propio espíritu. Comprendió que había compuesto, que había construido ese personaje a partir de sus recuerdos. En este caso, evocaba a un amigo suyo. Él recordaba un amigo suyo, un hombre honrado cuya conciencia no le permitía ceder ante las exigencias de los poderosos. En el escenario, mientras él hacía este papel, estos recuerdos vivos despertaban en él, estos recuerdos vivos despertaban en él un impulso creador. Pero luego había perdido esos recuerdos y conservaba solamente los rasgos, unos rasgos exteriores de esa caracterización. Entonces él repetía maquinalmente los accesorios del papel y las señales físicas de una emoción que se había desvanecido. En algunas escenas trataba de parecer nervioso y excitado, y para eso hacía ademanes breves y nerviosos. En otras escenas quería parecer ingenuo, y para eso imitaba maquinalmente la mirada inocente de los niños. Copiaba la ingenuidad, pero no era ingenuo. Movía los pies con rapidez, pero no sentía ese apremio interno capaz de causar pasos breves y rápidos. Todo esto lo llevó a reexaminar los métodos que había empleado en las primeras etapas de la creación de un papel. Releyó los apuntes de su diario artístico para recordar esas experiencias. Recordó que el maquillaje y el aspecto físico de un personaje que él había hecho, el general Krutinsky o Krutitzli, en la obra Bastante estupidez en cada sabio de Ostrowski, se habían inspirado en una casa vieja que había visto. Él construyó un personaje inspirándose en una casa vieja que había visto, no en una persona, sino en una casa vieja. Esa casa era un poco torcida y ocupaba el centro de un viejo patio, que parecía hinchada por la vejez. Los musgos que cubrían las paredes laterales sugerían las patillas de una cara. Unos viejitos uniformados que entraban y salían constantemente, de manera muy rápida, llevando papeles debajo del brazo. De alguna manera misteriosa, esto le había inspirado para la composición del papel cómico de Krutinsky. El material para la imagen externa lo había tomado inconscientemente de sus recuerdos. Esto es importante. El material para la imagen externa de un personaje se había tomado inconscientemente de sus recuerdos, como había sucedido con el papel de Stockman. Memoria emocional. Pero al comparar Stanislavski estos apuntes de la creación inicial con lo que quedaba en su espíritu cuando interpretaba el papel, comprobó con mucho asombro cómo la interpretación era desfigurada por los malos hábitos teatrales, por recursos inspirados en el deseo de agradar al público y por los métodos erróneos.
métodos equivocados. Entonces comprendió claramente que el actor, antes de iniciar una función, debía maquillar no solo su cara, sino también su espíritu. El actor, antes de iniciar una función, debe maquillar no solo su cara, sino también su espíritu. Con esas ideas en la mente, Stanislavski, que entonces tenía 43 años, volvió a Moscú e inició esa búsqueda de la solución de ese problema, que se volvería una obsesión. Empezó a vigilarse mientras ensayaba papeles nuevos y a vigilar a sus colegas. Había adquirido conciencia de que la creatividad en escena necesitaba, en primer lugar, una cualidad especial que denominó el estado de ánimo creador. Obviamente que él y otros actores habían reconocido esa necesidad, pero en abstracto. Pero ahora la había conocido por experiencia propia, y por eso, según sus palabras, él comprendía por primera vez una verdad que conocía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, parecía que el estado de ánimo creador no estaba sujeto a la voluntad del actor. Era inspiración, un don de los dioses. No obstante, Stanislavski formuló la pregunta: ¿no existirán medios técnicos que permitan generar el estado de ánimo creador para que la inspiración aparezca más seguido de lo que suele suceder, para que no sea un soplo divino? Él quería descubrir esas condiciones bajo las cuales existía mayor probabilidad de que la inspiración penetrara en el espíritu del actor y aprender a recrearlas en cada función. Entonces era necesario que la voluntad del actor convocara la inspiración. Entonces, el primer paso que dio para crear las condiciones bajo las cuales pudiera aparecer la inspiración, Stanislavski empezó a desarrollar unas técnicas de relajación para que sus, para sus propias actuaciones, para él mismo. Comparó sus sensaciones en el nuevo estado de relajación con las de un prisionero al que le hubieran quitado las cadenas, que durante muchos años le estorbaban sus movimientos. Creía Stanislavski sinceramente que en la relajación estaba todo el secreto, estaba el alma de la creatividad en escena, y que el resto derivaría de ese estado y de la percepción de la libertad física. A él lo desconcertó un poco el hecho de que ni sus colegas ni el público advirtieran ese cambio que, según él, se estaba produciendo en su forma de actuar. Sin embargo, siguió adelante con sus investigaciones y con sus ejercicios, hasta que la sensación de libertad creativa en escena se fortaleció y finalmente se volvió un hábito arraigado en él. Entonces, empezó a comprender el papel que cumplía la relajación en la interpretación. Se sentía cómodo en escena porque, al centrar su atención en las percepciones y sensaciones del cuerpo, lo alejaba de lo que sucedía al otro lado de las candilejas, al otro lado del proscenio, allá, en ese espacio extraño, o sea, más allá de ese agujero negro y terrible del arco del proscenio donde está el público. Dejó de sentir miedo del público y en muchas ocasiones olvidaba que se encontraba en escena, y era entonces que el impulso creativo era mucho más placentero. Poco después hizo un nuevo descubrimiento.
asistió a una representación protagonizada por un gran actor extranjero en Moscú y advirtió la presencia del estado de ánimo creador o creativo, una gran libertad muscular unida a una gran concentración, centrada exclusivamente en el escenario. El público estaba atento a los menores detalles del escenario. Entonces Stanislavski comprendió que si la atención del actor está centrada en el público, éste se sentará cómodamente en sus butacas a recibirla. En cambio, como le demostró esa interpretación, la concentración del actor atrae la concentración del público y esto a su vez obliga al actor a ocuparse totalmente de lo que sucede en la escena. Excita su atención, su imaginación, su pensamiento y su emoción. Entonces, Stanislavski observó que la concentración agudizaba la vista y el oído y todos los demás sentidos, el tacto, el olfato, el gusto y los sentidos motrices o motores. Esa noche adquirió conciencia del valor de la concentración en el actor y a partir de entonces elaboró una serie de ejercicios para mejorar el sistema o de manera sistemática la concentración. A medida que Stanislavski estudiaba ese estado de ánimo creativo, advirtió, se dio cuenta de que el dilema de tratar de crear una emoción auténtica en medio de un entorno artificial, es decir, advirtió el dilema de tratar de crear una emoción auténtica en medio de un entorno artificial. Ese entorno artificial es una escenografía, cartones, pinturas, maquillaje, objetos de utilería, falsos, espadas y lanzas de madera. Parte del dilema radica en cómo crear la verdad a partir de objetos imaginarios. Al actor le preocupa la autenticidad de su relación con el suceso que se desarrolla en la escena. Los objetos, la escenografía, los demás actores, sus pensamientos y emociones. Stanislavski creó un mecanismo que ayuda al actor a aceptar la autenticidad de los elementos. El sí creativo, o lo que hoy se llama el sí mágico. Pero a mí me parece más preciso ese término, el sí creativo. Según Stanislavski, el actor sabe que los objetos sobre el escenario son falsos, pero piensa para sí mismo, si fueran verdaderos, yo haría esto o haría aquello. Mi conducta en tal o cual circunstancia sería esta o sería aquella. En opinión de Lee Strasberg, por ejemplo, el mecanismo de ese sí creativo no siempre es efectivo y sucede muchas veces al contrario, que puede llevar al actor a imitar lo que cree que haría. Lo importante es cómo Stanislavski reconoció algo que se llama el carácter dual de la vivencia del actor. El carácter dual o ese carácter doble de la vivencia del actor. Muchos suponen que la importancia atribuida por Stanislavski a la necesidad de experimentar las sensaciones parte de la base de que el actor no es consciente del carácter imaginario de la interpretación. En otras palabras,
el actor olvida que está actuando. Evidentemente, eso es imposible, sino, sino que el actor no prestaría atención, por ejemplo, en esa época a los apuntadores, olvidaría su parte del diálogo, olvidaría las indicaciones de un director. Lo importante, según Stanislavski, era la verdad del actor, las sensaciones y vivencias internas del actor se expresan en las palabras y las reacciones externas del personaje. Repito esto que es muy importante. La verdad del actor o la verdad de la actuación del actor, las sensaciones y vivencias internas del actor se expresan en las palabras y las reacciones externas del personaje. Como resultado de este descubrimiento, que es otro principio, Stanislavski empezó a centrar su atención conscientemente en los sentimientos del personaje. Como director, él buscó la pasión invisible, incorpórea, esa pasión que surgía naturalmente del alma del actor. Él eliminó las indicaciones e interrupciones en los ensayos para permitir que aflorara y fluyera el temperamento y la pasión del actor. Entonces, en esa época, empezó a poner por escrito sus primeros elementos de su llamada gramática del arte dramático, que luego se llamaría el sistema. En una carta que él escribe a Nemirovich Danchenko el 16 de noviembre de 1910, expresó su esperanza de que, con la madurez, la envidia profesional, la vanidad y la intolerancia cederían ante la experiencia y la sabiduría. Luego expuso algunas de sus ideas de su sistema, señalando que antes de disecarlo era necesario analizarlo desde el punto de vista literario, psicológico, social y vivencial. Se inicia entonces el proceso inicial de lo que se llamaría o se llama actualmente el sistema de actuación de Stanislavski. Para ilustrar el significado de ese, digámoslo, importante y trascendental concepto de la memoria emocional, Stanislavski hizo un ejercicio a manera de ejemplo. Él le pidió a un actor que se imaginara un gran número de casas, cada una con muchos cuartos, con muchas habitaciones. En cada habitación con muchas, digámoslo, cómodas o escaparates, digámoslo así, con cajones, con muchos cajones en cada escaparate y con cajones que están llenos de cajitas y entre una de ellas una caja muy pequeña que está llena de lentejuelas. Es fácil encontrar la casa, ubicar el cuarto, ver dónde está esa cómoda o ese escaparate, ver el cajón, las cajas que están dentro del cajón e incluso es fácil encontrar la caja más pequeña. Pero se necesita un ojo muy agudo para descubrir la diminuta lentejuela que cayó de la caja, que lanzó un destello y se perdió para siempre. Stanislavski decía que esta era la verdadera misión del actor.
A esa misión se ha dedicado en gran parte de su vida personas como Lee Strasberg con su método en el actor estudio y personas como Sanford Meisner con su teoría del impulso o William Layton en España. Retomando Stanislavski, él consideraba que la comunicación interna era uno de los elementos más importantes de la interpretación. Es la comunicación entre dos actores en escena y entre el actor y el público. Él distinguía los movimientos externos de las manos y los pies y del tronco, las distinguía de las acciones interiores o internas de comunicación espiritual que por ser invisibles al ojo parecerían inactivas. Desgraciadamente, e influenciado por sus estudios anteriores de filosofía hindú, describía esta comunicación interna como emisión de rayos y absorción de rayos, como si los sentimientos y deseos interiores emitieran rayos a través de los ojos y del cuerpo hacia otras personas. Subrayaba Stanislavski con razón que al usar los sentidos, el actor debe oír y a la vez escuchar. Si huele, debe inhalar. Si mira, debe observar y ver, no echar una mirada superficial sobre un objeto. Pero él no pudo describir sus métodos para dominar este proceso, ni sugerir ejercicios que facilitaran la emisión y la absorción de esos rayos, como él los llamaba. En conferencias que él hacía, destinadas a estudiantes y muchas veces a cantantes de ópera, que se constituyen como sus primeras exposiciones sintéticas de su sistema, llamado el sistema de Stanislavski, y de sus ideas generales. Antes de la presentación sistemática en su libro La preparación de un actor, 1936, coinciden en general con las ideas expresadas en su autobiografía en 1924, en donde explicaba cómo realizaba estos descubrimientos que hemos hablado. Pero Stanislavski no se dio por satisfecho. Se esforzó por perfeccionar, definir y corregir sus ideas y exponerlas de manera estructurada y comprensible, para que no sufrieran la suerte de la mayoría de los descubrimientos en el teatro que mueren con sus autores. Stanislavski siempre planteaba una insatisfacción permanente, no con sus ideas, sino con sus realizaciones. Los resultados estáticos que obtenía en algunas puestas en escena en las que había empleado sus nuevos métodos dieron lugar a críticas continuas y recurrentes de que los actores se concentraban demasiado en su propia mente, en su propia psiquis, castigando, digámoslo así, la expresividad exterior. Las críticas a Stanislavski no lo perturbaban demasiado, ya que en parte coincidía él con ellas. No estaba satisfecho con los resultados obtenidos, pero eran avances importantes en su estudio constante del problema del actor. Le preocupaban más bien sus fracasos con el repertorio clásico, en el que se expresaban las vivencias más profundas e intensas del espíritu humano. Sus métodos no le habían permitido ayudar a los actores a alcanzar la necesaria intensidad de la expresión. El trabajo en los estudios daba resultados, digámoslo, buenos, excelentes, pero apuntaban solo a ciertas formas teatrales.
Él temía que su trabajo se limitara a un teatro naturalista moderno. Algunos de sus discípulos como Vakhtangov y Nemirovich Danchenko parecían avanzar en esos aspectos de la expresividad intensificada en los que el maestro ruso había fracasado. Las puestas en escena de Vakhtangov eran muy teatrales, ágiles, dinámicas, que seguramente llevaron a Stanislavski a concentrarse en otros elementos aparte de los aspectos puramente psicológicos. Las brillantes producciones del estudio musical de Nemirovich Danchenko, con su ritmo, musicalidad y su éxito de público, despertaron la envidia de Stanislavski, pero también lo obligaron a repensar su sistema en los aspectos de la expresividad y la corporización o la corporalidad de un personaje. Stanislavski fue el gran precursor en el desarrollo de un sistema para la preparación del actor. Eso es innegable. Sin embargo, nunca llegó a resolver el problema de la expresividad. Su discípulo Vakhtangov y luego su sucesor Boleslavski ayudaron al actor a comprender este problema. Existen semejanzas básicas entre los tres enfoques que puede adoptar el actor. El enfoque de la representación, el enfoque de la experiencia y el enfoque de la actitud mecánica. Los tres, Vakhtangov, Boleslavski, Danchenko, siguen las lecciones fundamentales de Stanislavski. Una educación consciente de los sentidos que conduce al medio creador inconsciente. La educación técnica del actor incluiría entonces una serie de ejercicios prácticos de relajación, concentración sobre objetos, círculo de atención, etc. Pero, para cerrar, lo más importante en el uso y el espíritu del actor como material de trabajo. Eso es lo más importante. El uso del espíritu del actor como material de trabajo. La necesidad de estudiar las emociones, analizar los sentimientos sencillos y los sentimientos complejos. Y ya para concluir, quiero cerrar con uno de los conceptos más fundamentales y transversales del proceso de la actuación y de los principios de la actuación, que es lo que se ha llamado la acción. Y de ahí se desprende el término de acción dramática o, o de la llamada acción psicofísica, esa acción que tiene relación con el texto, digámoslo así, y con el movimiento. En el movimiento en el teatro y en la actuación. La acción significa desarrollo, crecimiento, y este desarrollo y crecimiento puede ser físico, externo, mental, interno, o ambos unidos, integrados, pero siempre debe producir una respuesta emocional y física que garantice el encadenamiento de las mismas, o sea, el progreso que propicie que la realización de una conduzca a la otra, pues su signo característico es la progresión. El signo característico de la acción es la progresión. El texto y los movimientos son parte esencial del arte escénico. Constituyen, como es lógico, disciplinas independientes con sus leyes propias y alta dificultad en sus procesos de elaboración y realización, tanto teórica como práctica. Pero en una estructuración dramática de una puesta en escena, ambos elementos no son independientes, sino que son parte integrante de la acción general de esa pieza teatral y por lo tanto de su puesta en escena. Este
es uno de los aspectos esenciales para lograr la unidad estructural imprescindible a toda actuación en una obra de arte dramático, que sea escrita para ser representada. Ahora, quiero precisar ese término de la acción psicofísica, que puede estar incluida en el término de la acción dramática, porque es una acción que se realiza tanto psicológica como físicamente. Un proceso interno de sentimientos y emociones que se produce a partir de un suceso, un hecho o un acontecimiento y que culmina en una acción externa. Es por tanto un acto psicofísico del ser humano. La acción psicofísica. Como ejemplos, tomar agua porque tengo sed, comer porque tengo hambre, fumar porque tengo un deseo de hacerlo. Por lo tanto, la acción psicofísica integra todo un complejo proceso interno de sentimientos y emociones que se produce a partir de un suceso y que culmina en una acción externa. La acción no es solo la parte externa, el movimiento. Esta es solo la parte física y visible, pero la acción es todo el proceso, desde que se ponen en marcha todos los órganos de los sentidos. Y la acción dramática es como esa combinación de sucesos, ese choque de voluntades y conflictos que mantienen la obra en movimiento. Es ese sistema progresivo de sucesos, acciones y reacciones que llevan inevitablemente y justificadamente a una solución final o a un momento de clímax o a un desenlace específico. La acción dramática termina siendo la esencia, digámoslo, de la actuación, de la teatralidad, del teatro, y se expresa a través de sujetos antagónicos que hablan, actúan y se transforman. Hasta las pausas más breves o extensas son o prolongaciones de las palabras emitidas o introducciones a nuevos temas en que las palabras nos sitúan, las palabras o las acciones físicas. Y esos sujetos antagónicos son representaciones simbólicas que sumergen al espectador en un flujo de conflictivas e insondables fuerzas que dirimen todo. Hay muchas, digámoslo, concepciones sobre la acción dramática. Unos la definen como dos clases de acciones, una acción física y una acción emocional. La acción emocional es lo que pasa dentro del personaje durante una historia. Pero lo importante sí es distinguir en la acción dramática dos coordenadas o dos aspectos, dos momentos, dos vectores. El movimiento como tal, o la actividad como tal, y la acción dramática como tal. Toda acción dramática está dada en esos dos elementos, en una actividad que se realiza y en un dispositivo de conflicto que se da en esa actividad, una tensión. Es decir, en el desarrollo de una actividad determinada se, se, se instala un dispositivo de tensión entre dos sujetos que están en relación o inclusive entre un solo sujeto o con sí mismo o con el entorno o con otro sujeto, digámoslo, que podría estar ausente. Entonces, la acción dramática es eso que sucede en términos de un dispositivo de tensión
mientras se está realizando una actividad. Para esto quiero mostrar, después de esta charla, un ejemplo para que analicemos todos estos conceptos y principios que hemos compartido hoy. Muchas gracias.